Yo voy a estar ahí tras bambalinas, voy a quitar mi cámara, pero aquí estoy. Cualquier cosa por interno, al chat, cualquier cosa, lo que necesiten apoyo en links o lo que sea, ahí estamos pendientes, ¿listo? Pues voy a quitar mi cámara. ¿No vemos quiénes son los participantes? ¿Cómo así? ¿Cómo así? La gente que participa, ¿no vemos? Sí, ahí ahorita se empieza a abrir la lista. Ah, ok, fenomenal. Sí, nosotros tenemos ya empezaron a llegar, hay unos 4. Yo creo que a las 5 en punto, pues los dejamos entrar. Desde las 5 hay que dejarlos entrar. Perfecto. Sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, Lucero, si estás tú aquí también puedes intervenir, ¿eh? O sea, tú siéntete libre ahí de... Te lanzaré toda la energía posible. No, el speech lo tienes tú perfecto, dominado. Lucero, un placer conocerte. Aprovecho para saludar. Qué gusto, Ana María, qué gusto. Ay, no Sí. sabía, no se conocían. No, es claro. que en la reunión pasada, acuérdate que por algo que se cruzó con mi jefe y no pude estar, entonces ahí no la vi, que estaba convocada. Sí, sí, Estuvo sí. buena. Sí, cuando trabajé en el gobierno, trabajé mucho con APC. Qué bueno. Sí, pero desde otra esquina. Así, caballero, muchos éxitos Cancillería. y empezamos a aceptar, Listo. ¿vale? Sí. Sí, señora. Puedo cerrar mi micrófono. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Quieren, demos un par de minuticos a ver si se sigue uniendo la gente y empezamos. Pronto los invito, si quieren, mientras tanto por el chat, como a contarnos un poquito sobre ustedes, de qué organización vienen, de pronto qué fue lo que más les llamó la atención y ahí los vamos leyendo. Hola, Diana Valentina. Ay, Valentina, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas ahí? Escribe y si me puedes escuchar. Estábamos en mute. Hola, Tania, qué bueno verte por acá. Qué chévere. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto, Todo súper. Andrea Genaro. Bueno contar contigo por acá y con todos. Eh, Valentina Pernet, ¿me confirma si ya nos puedes escuchar, por favor? Sí, perfecto, gracias. Súper, súper, me alegra que nos acompañes también. ¿Cómo están? ¿Se encuentran? Bueno, les invito nuevamente como a de pronto a irse presentando por el chat.
sobre todo como para el resto también de participantes del espacio, que nos podamos ir conociendo. Genaro, ya se están presentando. Claudia Zambrano dice, hola, ¿cómo están? Soy asesora Macaya. Claudia, qué gusto verte, qué gusto verte otra vez. Sally dice que es directora de fundraising de Cadena Internacional. Qué gusto tenerte conectada también. Edna Medina, hola, trabajo en AWS con organizaciones en la TAM que buscan financiación. Germán Acevedo también dice que un gusto. Gerente de crecimiento de Alianza Sudamericana en Fundes. Qué bueno tenerte acá también conectado. Suna Lorena Durán también dice, hola, participo desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Lidero la estrategia Campo UNAT. Bien, gracias por conectarte también. Cristina Raimundo, Daniela Granados, Carolina Celi, Juanita Acosta, directora de alianzas de Fundación Grupo Social. Juanita, qué gusto tenerte conectada también. Diana Valentina Pernet. También está Fundación para la Inclusión Social. Manuela Gil, Juan Camilo Hernández, José Gabriel Chavarro. Tenemos ya bastantes personas conectadas, así es. Vamos a esperar un minutico más para empezar. Sí. Muchas gracias por asistir a este súper evento. La verdad estamos muy emocionados de tener a Beatriz y Ana acá con nosotros. Y bueno, esperamos que este sea un espacio también para conectar entre todos. A veces el ecosistema de impacto está un poco como desarticulado. La idea es que pues todos se puedan presentar y que puedan compartir los proyectos e iniciativas que lideran y pues que podamos aprender en este espacio cómo, digamos, conectar con métodos alternativos de financiación para estos proyectos tan bonitos de impacto que pues todos, estoy segura que todos tienen. Démosle un minutico más y empezamos. Listo, súper, si quieren vamos empezando. Entonces, pues nada, bueno, nuevamente bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos, por el interés. Bueno, antes que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Genaro Feijó, yo soy cofundador en ReFi Collective y voy a estar, digamos, moderando el espacio, un poco la conversación. Aprovecho para presentarles también, bueno, a Beatriz, directora ejecutiva de The Resource Foundation. También nos acompaña Ana María González, representando a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Un poquito largo el nombre, entonces pueden decirle APC. También está Lucero del equipo de The Resource Foundation. Un agradecimiento especial también a ella pues por hacer que este espacio sea una realidad. Muchas gracias por eso, Luce. Y finalmente Andrea también es del equipo de ReFi, cofundadora también, presentando pues la visión de ReFi en todo pues, lo que vamos a estar hablando. Entonces, pues nada, básicamente este espacio está pensado para que hablemos un poco sobre pues una situación que nosotros de este lado vemos como una oportunidad, y es el cambio y los desafíos que se han presentado en términos de filantropía y de cooperación internacional en el mundo. Creo que para nadie es un secreto como pues estos cambios que hemos estado viviendo en términos geopolíticos, y acá queremos traerles básicamente una visión más como de oportunidad y también como la realidad se empieza a imponer, ¿no? Y muestra esa necesidad de cambio de mentalidad y un poco también como esa necesidad de acción transformativa para nuestras instituciones,
para afrontar estas dificultades. Bueno, nada, digamos que lejos de ver esto como una crisis, como les digo, desde estas tres organizaciones lo vemos como una gran oportunidad para la innovación y para la adaptación en el sector de la filantropía. Vamos básicamente a explorar cómo frente a estos cambios podemos encontrar nuevas vías para el desarrollo y la sostenibilidad. Y precisamente, digamos, desde Resource Foundation nos van a presentar una herramienta fundamental que han venido utilizando, los fondos de patrocinio fiscal. Es un mecanismo que abre puertas para que diferentes organizaciones como las de ustedes puedan acceder a donaciones de individuos, fundaciones o empresas en Estados Unidos. Eso lo hace concretamente The Resource Foundation, pero digamos que el vehículo financiero como tal pues puede funcionar en diferentes lugares del mundo. Bueno, nada, vamos a discutir un poco sobre estas estrategias. Vamos a tener preguntas puntuales pues con cada una de las panelistas, todo con el fin como de también explorar y cambiar un poco esa percepción y esa visión de crecimiento que queremos un poco mostrar en este espacio. Finalmente quiero agregar un dato que nos parece muy interesante desde RIFA, y es que Latinoamérica es la única región del mundo donde predominan las fundaciones empresariales, mientras que a nivel global el 90% de las fundaciones son independientes o familiares. Y esto también nos habla un poco como de esa mentalidad y cómo está el ecosistema en términos de filantropía en América Latina, ¿no? Bueno, entonces, no siendo más, pues quiero empezar. La primera pregunta va para Beatriz y básicamente es como para podernos dar un poco más de contexto también a todos los presentes y a todas las presentes en esta llamada, y es que nos puedas explicar qué son los vehículos puente o mejor llamados esos fondos amigos y cómo funcionan desde Resource Foundation. Entonces, Beatriz, el micrófono es tuyo y adelante. Gracias, Genaro. Gracias a RIFI por la invitación, y qué gusto estar aquí con Ana María, con Andrea y con todos ustedes. Yo, la verdad, también vengo con muchas ganas de escuchar sus preguntas, qué les está inquietando, qué dudas tienen. Sabemos que es un momento complicado y nosotros tenemos esa suerte de poder llegar a donantes aquí en Estados Unidos. Entonces, nos interesa mucho también saber como qué les duele, qué les preocupa, qué están pensando. Así que también yo vengo a hablar, pero sobre todo también a escucharles, ¿no? Entonces, bueno, como decía Genaro, soy la directora ejecutiva de The Resource Foundation. Veo algunas caras conocidas, perdón si repito cosas que ya me habéis oído. Y estoy basada en Nueva York. Viví muchos años en América Latina, en Bogotá y en Caracas, así que bueno, con corazón latinoamericano. Y lo que hacemos en The Resource Foundation, muy brevemente, es que desde hace casi 40 años conectamos a donantes de Estados Unidos con organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe. Entonces, por un lado, somos como ese puente. Entonces, por un lado, trabajamos con grandes donantes, fundaciones corporativas, lo que se llama individuos de alto patrimonio, y les ayudamos a gestionar su filantropía hacia la región. Entonces, eso cobra distintas como figuras, desde hacer advisory, ¿no? Como nos preguntan, oye, ¿con qué organizaciones podemos trabajar en Colombia, en México, en determinados países que trabajen el tema de, pues no sé, si es una institución financiera, trabajamos con Deutsche Bank o con American Express, pues a lo mejor recomendamos, oye, pues, ¿qué te parece? Y aquí está uno de nuestros aliados, Fundes, que se encargan de, pues, promover al pequeño emprendedor, pequeños negocios, desarrollo de pequeños negocios. Entonces, hacemos como todo ese filtrado e identificación de organizaciones para que los donantes puedan trabajar con ellos. Y hacemos todo el tema de transferencia de fondos, les ayudamos a transferencia de fondos, a que puedan obtener su beneficio fiscal, etcétera. Hacemos todo ese trabajo con donantes. Pero tenemos todo otro trabajo, que es el otro lado como de esta vinculación, que son ustedes, ¿no? Muchos de ustedes que son las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y cómo trabajamos? Y ya seguro que muchos de ustedes ya conocen esta figura, pero es lo que decía Genaro, estos fondos amigos o fondos de patrocinio fiscal, que lo que hacen es muy simple. O sea, una de las motivaciones de los donantes en Estados Unidos es obtener ese beneficio fiscal.
En América Latina, cuando uno dona, muchas veces todavía no se da tanto ese tema del beneficio fiscal. Aquí en Estados Unidos es muy importante. Entonces, el donante busca poder donar a organizaciones que les desgraven de sus impuestos. Para ello, tienen que donar a una organización que tenga una figura que se llama 501c3 en inglés, una 501c3. Y eso es todo un proceso que se demora tiempo, es costoso. Entonces, hay una alternativa para que ustedes puedan recibir donaciones de Estados Unidos y sus donantes obtengan un beneficio fiscal, que es este fondo de patrocinio fiscal. ¿En qué consiste? En que ustedes contactan a nosotros, o hay otras organizaciones que también hacen esto, pero para que les abramos este fondo de patrocinio fiscal. Nos piden, oye, nosotros queremos recaudar fondos en Estados Unidos, tenemos una estrategia de recaudación de fondos y podemos hablar de eso más adelante. ¿Cómo hacemos? Nos ayudan y entonces nosotros hacemos todo el trabajo como aburrido, yo diría el back office, ¿no? Les hacemos el due diligence, todo un proceso para hacer lo que se llama un equivalency determination, es decir, una equivalencia de que ustedes son lo mismo que una 501c3. Y esto lo certificamos, o sea, tenemos todo validado ante el Ministerio de Hacienda, el equivalente al Ministerio de Hacienda, el IRS, un poco en Estados Unidos. Y entonces ya ustedes es como que abren una cuenta con nosotros. Entonces, tienen una cuenta con nosotros, hacen su fundraising, les llegan a ustedes las donaciones, a nosotros nos llegan sus donaciones y en el momento que ustedes nos dicen, nosotros les desembolsamos. Nosotros nos encargamos de hacer todo el accounting, el auditing, la auditoría, todo, emitir los certificados fiscales a sus donantes, hacer todo a veces la conversión. Hoy en día, mucho donante en Estados Unidos dona con cripto, dona con stocks, con acciones, complicado, con donor advice funds, ¿no? Hay muchos instrumentos. Tranquilos, a ustedes les va a llegar la plata. Nosotros nos encargamos de hacer toda esa conversión y tenemos aliados que reducen el tema de los fees. No, al final va a haber un solo fee y ya, no se queda como por el camino, que eso es importante, ¿no? Que haya mucha transparencia en el tema de los fees y se reduzca. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y quizás, no sé, Genaro, podemos explicar un poquito luego, pero sí hay que tener mucho en cuenta el tema de que no con que abrir un fondo de patrocinio fiscal les van a llegar recursos. O sea, eso es súper importante que quede muy claro. No, yo abro un fondo de patrocinio fiscal. Solo en Estados Unidos hay 1.5 o 1.8 millones, quizá Ana María sabe mejor los números, de non-profits, de ONGs, solo en Estados Unidos. Entonces, hay una tarea muy importante que nosotros podemos apoyar, pero no podemos hacerlo por ustedes, que es el tema del fundraising, el relacionamiento con donantes, el hacerse visibles. Y esa es una frase que yo repetimos mucho en The Resource Foundation, que es de un gran, una persona que es muy experta en fundraising, que dice que to be fundable con U, you need to be findable con la I. O sea, para que te puedan financiar, te tienen que encontrar. Si no te encuentran, no te van a llegar fondos. Entonces, súper importante, se puede hacer, pero hay que hacer la tarea. Nosotros les apoyamos, pero ustedes tienen que hacer la tarea. Ay, gracias, Ali. Pero ustedes tienen que hacer la tarea del relacionamiento, de darse a conocer, y ahí esos dos elementos son los que harán que ustedes, que lleguen los fondos, ¿no? Hasta ahí, yo tengo más cosas que contar, pero quiero saber un poquito qué les inquieta a ustedes y ahí seguimos. Gracias. Sí, si quieren las preguntas nos las pueden ir también dejando en el chat. Ahorita vamos a abrir un espacio ya como para conversar todos y el equipo en el back nos va ayudando como a revisarlas, tanto aquí del lado de RIFAI como de pronto también Luces, si nos puedes ayudar a ir mirando qué dudas hay. Quiero pasar a Ana María. Ana María, de nuevo, para los que vienen llegando, pues está representando a APC, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Ana, cuéntanos cómo encaja todo este tema de los fondos de patrocinio fiscal y la filantropía internacional en general dentro de la estrategia de cooperación internacional de Colombia en este momento para el desarrollo sostenible y cómo se está moviendo APC también, pues con todos estos cambios que se han venido dando en los últimos meses. Vale, Genaro, antes que todo quiero darte las gracias a ti, a Refi Collective, porque me pareció súper relevante este evento.
Para nosotros es de absoluto interés que más gente se entere de que estos mecanismos existen, porque esta información estaba como muy concentrada en cierto tipo de organizaciones. Entonces, sí, como dijiste bien al principio, nosotros creemos que esto también es una oportunidad. Es decir, que si bien tanto el diseño institucional de la Agencia de Cooperación Internacional como las prioridades y la manera como entendemos la cooperación todavía está muy centrada en lo estatal, sí vale la pena empezar a tener la conversación acerca de los donantes privados y la relación con los donantes privados. Sobre todo y en principio porque la representación fiscal, que es el mecanismo que Beatriz describió también, es un mecanismo supremamente democrático. Es decir, hay organizaciones pequeñitas, regionales, que si cumplen con unos estándares fuertes de medición de impacto, de trazabilidad y de transparencia, pueden establecer su representación fiscal con organizaciones como la de Beatriz u otras que existen en los Estados Unidos y canalizar sus propios fondos con sus propias estrategias. No todo tiene que estar pasando a través de, no sé, de las cosas tan estatales y tan estructuradas, ¿no? Creo que en eso es como donde vemos la mayor oportunidad. Pero además consideramos que Colombia, y en este sentido por eso nos gusta tanto esta conversación, Colombia tiene dos activos muy importantes a su favor, que además cobran una relevancia mayor ahorita que acaban de cambiar un poquito las leyes tributarias en los Estados Unidos. Por un lado, tenemos una diáspora que está concentrada y distribuida por todos los Estados Unidos. Todos los residentes legales en Estados Unidos están obligados a pagar impuestos. Y seguramente con una estrategia de comunicación liderada desde el gobierno, podamos convencer a muchos de esos colombianos a que usen todos los incentivos fiscales que tienen a favor de Colombia. Digamos, ahí tenemos un público que si ustedes establecen una estrategia y nosotros como Estado tenemos una estrategia complementaria, puede mover recursos hacia los representantes fiscales y por ende financiar. Pero no solo eso, Colombia es un país trendy, como de moda. Todo el mundo quiere venir a Colombia, todo el mundo quiere conocer, todo el mundo ha oído hablar de Colombia. Y como la filantropía no es una transacción, sino una relación, también creo que en ese sentido nuestros activos naturales, nuestra capacidad de traer turismo, de hacer que sea como sabrosa la donación, en el sentido de que una persona da, pero también puede venir a visitar el proyecto y de todas maneras va a ser una visita increíble con unos ecosistemas preciosos. O que los turistas que vienen a Colombia puedan dejar donaciones cuando se vayan. Estamos desarrollando en este momento con el Ministerio de Turismo una estrategia que se llama filantropía basada en turismo, y es poderles ofrecer a los turistas que se van de Colombia la oportunidad de canalizar recursos de filantropía hacia los responsables fiscales para que se eximan de impuestos en Estados Unidos, porque por supuesto, si una persona no tiene activos en Colombia, sino que vino por una vez, pues sería muy chévere que empezara a hacer donaciones. Imagínense, pueden ser pequeñas donaciones, pueden ser unas donaciones medianas, pueden ser donaciones de una vez al año. Ya estará en la estrategia de cada organización el fidelizar a ese donante para que se quede con ellos por más tiempo. Entonces, como consideramos que tenemos esos dos activos, tanto un grupo muy importante de colombianos residentes en los Estados Unidos que de todas formas van a pagar impuestos, como un grupo de viajeros que se enamoran de Colombia y les gustaría mantener una relación con algún proyecto, por pequeño que sea en Colombia, creemos que ahí tenemos el aliado clave, que es el intermediario, que es en este caso The Resource Foundation, una gran oportunidad. Buenísimo, Ana. Muchísimas gracias por tu respuesta y qué interesante eso que nos cuenta, sobre todo este tema de filantropía basada en turismo, y me imagino que así pueden surgir un montón de estrategias que pues solo falta pensarlas, conversarlas y empezar a implementarlas. Entonces, qué chévere conocer eso. Bueno, Andrea, para ti, digamos que primero, pues danos un poco de contexto sobre ReFi, qué hace ReFi además de este tema de pronto de filantropía, porque siento que pues hay personas que ya conocen a ReFi y pueden estar un poco confundidas entendiendo pues la propuesta de valor.
Y en línea con eso también quisiera que nos cuentes un poco como sobre otros mecanismos, otros enfoques de financiamiento regenerativo que estamos explorando desde RIFAI para diversificar oportunidades, no solo, digamos, filantrópicas, sino también de inversión en América Latina. Entonces, todo tuyo el micrófono, Andrea. Súper. Bueno, les cuento un poquito de ReFi primero. Nosotros somos una empresa que lidera como estrategias de finanzas regenerativas. A veces el término es un poco complejo y es como, uy, finanzas entendible, pero regeneración, ¿qué es eso? Y básicamente regeneración es devolver la vida a donde se fue. Yo pues, soy médica veterinaria y digamos que en mi carrera siempre estuve muy conectada con los sistemas naturales, los sistemas biológicos. Y todos sabemos que si tenemos una herida en nuestra piel, se sana con el tiempo. Y eso es lo que sucede en la naturaleza y la idea es que eso también pueda suceder en los sistemas financieros y económicos que hemos creado los humanos. En el ReFi básicamente lo que hacemos es facilitar que estos modelos puedan llegar al territorio y facilitamos esa conexión entre financiadores, filántropos y los proyectos que están resolviendo retos que a veces son muy profundos en distintas comunidades, en distintas regiones, y pues la idea es visibilizar estas soluciones y que puedan escalar. Desde ReFi, digamos que hay un espectro muy amplio de lo que es la inversión de impacto. Por un lado está como la inversión tradicional, que es muy enfocada hacia los retornos financieros. Puede o no que tenga criterios ESG o que mida carbono, pero el enfoque y como digamos, el objetivo principal es generar esos retornos financieros. Por otro lado, al otro extremo está la filantropía, que tal vez no se enfoca tanto en esos retornos financieros, sino más bien en los retornos sociales, ambientales, culturales, bueno, distintos tipos de capital. Y en la mitad está la inversión de impacto. La inversión de impacto, la idea es como obtener retornos multidimensionales, tanto financieros como sociales y ambientales. Entonces, desde ReFi, pues trabajamos con todos estos tipos de inversión y creemos fielmente que los proyectos de impacto no deberían casarse con solamente una solución o una forma de financiación, sino que deben también diversificar. Cuando un proyecto solamente depende de filantropía, es muy riesgoso porque si ese donante deja de aportar al proyecto, el proyecto puede morir. Pero si hay una diversificación en las formas de financiación de ese proyecto y tiene inversión tradicional, de pronto tiene inversión de impacto y tiene un componente de filantropía, pues tiene más posibilidades de ser sostenible en el tiempo. Entonces, eso es lo que buscamos desde ReFi, como brindarle a los proyectos esas herramientas para que ellos puedan surgir. Digamos que este webinar me ha encantado porque pues también estamos aprendiendo muchísimo de Ana y de Beatriz. Definitivamente estos vehículos puentes son una solución genial para esos proyectos que de pronto tenían una relación muy cercana con cierto tipo de donantes de Estados Unidos y ahora no la tienen. Bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar a diversificar y a través de estos vehículos puente de patrocinio fiscal, pues poder llegar a otro tipo de financiadores, de filántropos, que lo que están buscando es tal vez dejar ese legado, ¿no? Más allá del retorno financiero. Gracias, Andrea. Bueno, viendo el tiempo y como sabiendo que la idea del espacio también es como poder resolver preguntas, conversar pues, entre diferentes personas y participantes del espacio y viendo que somos varios, voy a cerrar con una última pregunta que va a ser ahí sí para las tres, empezando con Beatriz, luego Ana María y luego Andrea, es decir, el mismo orden. Y básicamente es, bueno, ¿cómo ven la evolución de la filantropía y los mecanismos de financiación en América Latina y qué rol creen que la colaboración entre entidades como las que estamos aquí presentes, de Resource Foundation, una pues institucional como APC y una como ReFi Collective,
pues va a jugar en esa transformación que estamos viviendo. Entonces, Beatriz, adelante. Bueno, gracias por la pregunta y no la voy a contestar a propósito toda porque justo estamos trabajando con Rockefeller Foundation y con Dalberg en un estudio en donde estamos entrevistando a los principales filántropos de toda la región y ahí vamos a contar todo. Entonces, no quiero adelantar los resultados, pero ¿cómo vemos la filantropía? A grandes rasgos. En América Latina ha habido muchos avances, pero nos falta todavía mucho. Y hablando en todas las entrevistas que hemos ido haciendo para este estudio, el tema de que clave es colaboración y confianza. Yo diría que son los dos conceptos que han salido más. Hay un tema a veces de falta de confianza del donante a la organización, ¿no? A las organizaciones. Entonces, ahí hay un tema que bueno, pues que tenemos que ver cómo lo solventamos. Y a lo mejor, Ana María, tú tienes ideas, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que a veces muchos donantes o muchas personas, grandes familias, crean su propia fundación y se vuelven implementadores? No, ¿cómo hacemos que sean segundo piso? Que estas personas que tienen recursos, en vez de crear su fundación, oye, den recursos al experto en educación. No crees tu fundación en educación, ya existe el experto, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Hay que generar confianza, la sociedad civil tiene que generar confianza a estos donantes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, creemos que el rol, por ejemplo, un Rockefeller Foundation es importante porque a la que ellos donan a la organización A, todos los donantes entonces locales van a donar a la organización A. ¿Qué cosa, no? Que nos lo tenga que decir un externo, ¿no? Ahí también Resource Foundation puede jugar un rol de certificamos que esta organización cumple con todos los requisitos para levantar fondos en Estados Unidos, pues qué más que la filantropía local, nacional, les dé apoyo también. O sea, están listos para recibir en Estados Unidos, están listos para recibir en Colombia. Pero hay una tarea muy importante de las organizaciones que es saber hablar el lenguaje del donante. Y eso es otro capítulo que no me quiero extender, pero si tú tienes media hora con el donante, y me pasa muy a menudo, no estés 25 minutos hablando. No, error. Habla 5 minutos, habla 10 minutos, hazle preguntas al donante, deja que el donante hable y repite la misma idea varias veces, porque el donante va a escuchar 1000 propuestas. ¿Cómo lo enamoras? ¿No? Corto. Entonces hay un tema también de cómo le hablamos al donante. Entonces, la filantropía, tema de confianza, súper importante. ¿Cómo mejoramos eso? Y el otro tema, colaboración, que no es yo tengo mi proyecto y voy a pedir a Ana María, oye, Ana María, estoy en ese proyecto, estoy financiando proyecto A, ¿me ayudas tú también? No, colaboración es por parte de los donantes desde el principio, oye, vamos a apoyar en Colombia reforestación de un objetivo y vamos a financiar entonces a todas las organizaciones que trabajen sobre esto. Eso es colaboración del donante. Pero también colaboración de las organizaciones de la sociedad civil. Si somos varias organizaciones trabajando por la desnutrición, por mejorar los niveles de desnutrición en La Guajira o donde sea en Colombia, juntémonos todas y vamos al donante a proponerle una solución. Vamos a reducir los niveles de desnutrición en La Guajira en tanto por ciento. Eso es lo que nos están pidiendo los donantes. Me dicen, oye, ¿qué tienes interesante? No, pues esta organización, no, tráeme algo bold, ¿no? Que dicen en inglés, algo, o sea, un objetivo. Yo no quiero apoyar a la fundación A, B o C. Yo quiero mejorar los niveles de desnutrición. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tanto a nivel de donante como a nivel de organizaciones, tenemos que aprender a colaborar. Y ese es el mensaje que oímos una y otra vez hablando desde México hasta Argentina, pasando por Brasil y por todos lados, lo oímos una y otra vez. Entonces, esas dos como ideas de confianza y colaboración es como lo que querría dejar en esta intervención. Beatriz, súper, muchísimas gracias. Me llama muchísimo la atención también esto que mencionas de los objetivos y también un llamado, ¿no? Como pues para todos y todas las organizaciones de, pues precisamente como esa conexión y esa colaboración entre organizaciones, empresas, bueno, diferentes tipos de actores que hay locales, pensando también en cómo no caer en agendas de pronto globales que pueden truncar las iniciativas locales, ¿no? Porque yo puedo definir un objetivo súper llamativo para el donante, pero puedo estar respondiendo a una agenda que no es acorde con el contexto que tengo acá en territorio, ¿no?
Entonces, también tener muchísimo cuidado con cómo, digamos, saberse comunicar con el donante, pero no caer en esa agenda de pronto global que puede truncar el desarrollo o el objetivo comunitario o territorial, ¿no? Y ya Totalmente. solo, sí, Sí. total. Y ya con ese comentario, bueno, te doy la palabra, Ana María, adelante. Bueno, voy a comenzar por la segunda parte de tu pregunta y es el rol de APC y ahorita entonces explico de para atrás. Entonces, para nosotros es clave el rol de dinamización de este ecosistema, porque una parte de lo que pasaba en el pasado es que como Colombia tenía tanta cooperación al desarrollo, Estado a Estado, entonces los actores eran otros. Su identificación era otra, su relacionamiento era otra y sus reglas de juego eran otras. La agenda siempre la impusieron, es decir, yo incluso, Genaro, creo que ahora hay más oportunidad de que tengamos incidencia, porque es mucho más fácil conocer al filántropo, viaja a tu proyecto, tienes una conversación con él, en terreno le muestras y es mucho más fácil cambiar su opinión que cambiar la de USAID, ¿sí? Y en ese sentido yo creo, por eso es que yo siento que hay como más oportunidad, pero realmente para nosotros lo que hemos entendido, y en esto también le quiero dar mucho crédito a la directora de APC, que muy rápidamente reaccionó y dijo, tenemos que empezarnos a adaptar porque ustedes saben que el Estado tiene como unas reglas y unas formas. Entonces, crear tan rápidamente esta unidad en la que yo hago parte, digamos, de nuevos mecanismos de financiación y permitirnos innovar con este tipo de conversaciones y traer este tipo de conversaciones. ¿Qué implicaciones va a tener hacia adelante? Pues una, sin duda, es que nosotros vamos a tener que tener relacionamientos muy diferentes y muy diversificados a los que tenemos hoy por escritorios de países, pero vamos a tener que relacionarnos muy fuertemente con sociedad civil para poder identificar quiénes son los actores a los que hay que recomendar, muy fuertemente con nuestros intermediarios como The Resource Foundation. Afortunadamente en la primera que hicimos a Nueva York en mayo con la directora, pues eso fue lo que hicimos, tenemos una carta de intención firmada con The Resource Foundation, con otros intermediarios similares a Resource Foundation que también están basados en Nueva York y tendremos otros porque creemos que ese canal hay que robustecerlo, pero también y pensando quiénes van a ser estos filántropos y ahí está la estrategia que ya les mencioné de diáspora y viajeros como una estrategia más, digamos, de que podemos liderar desde lo público para que las organizaciones puedan aprovechar ese impulso. Entonces, sí, digamos que el rol de repensarnos tiene un reto adicional, Genaro, y es que somos muy conscientes de que, primero, la cooperación se está volviendo cada vez más privada, es decir, más de los privados hacia los proyectos. Y eso trae una mentalidad, que es una mentalidad más empresarial. O sea, el filántropo generalmente quiere más eficiencias, quiere entender los problemas de una manera más creativa, más innovadora, y en eso también tenemos un rol que es formar el ecosistema, porque de verdad que hay un cambio de chip ahí. Y en ese orden de ideas también tenemos que movernos hacia la inversión de impacto, porque yo sí creo que naturalmente la filantropía va a ir evolucionando en esa dirección y entonces las organizaciones ya no van a ser solamente de beneficio. Eso no se va a acabar, pero la mayoría de las organizaciones van a tener que comunicarse mejor en claves de retornos, de mediciones, y eso hay que ayudarle al ecosistema para que logre ese aprestamiento. Qué chévere, Ana María, eso que nos cuentas. Muchísimas gracias por tu respuesta y viendo el tiempo, quisiera como conversar muchísimo, pero viendo el tiempo, le voy a dar paso a Andrea y pasamos ya pues a conversar todos, si les parece bien, todas y todos. Súper. Bueno, ahí estaba tomando nota porque me parece muy interesante lo que dijo Ana y Beatriz. Y digamos que en el ecosistema de inversiones de impacto también pasa un poco lo mismo que decías, Beatriz, como que hay un lead investor y ese es el que, si ese invirtió, entonces todos los otros fondos ya quieren invertir en esa empresa, pero nadie quiere ser lead investor. Todos están ahí esperando y esperando. No, yo sigo al que sabe de inversiones y al que más tiene capital y al que mejor sabe invertir. Entonces siento que hay una relación muy interesante también con la filantropía, pues que no sabía que pasaba también. En cuanto a la colaboración y la confianza, también creo que es clave. Y de hecho este tema de la confianza, nosotros desde ReFi lo trabajamos mucho desde las narrativas, ¿no? Cómo los proyectos pueden empezar a
alinear su propósito con su gestión estratégica y con la historia que le están contando a ese potencial financiador o filántropo para realmente hacer una conexión genuina y que sea de largo aliento, ¿no? También un poco viendo como esos roles de ustedes dos, Ana y Beatriz, o más bien de Resource y APC, un poco como Resource Foundation tiene esa red global de filántropos e inversionistas de impacto, pero sobre todo family office y high net worth individuals que quieren empezar a invertir en estas iniciativas, en estos proyectos de impacto social y ambiental. Por otro lado está APC, que puede aumentar la capilaridad de esa inyección de capital en el territorio. Entonces me parece que es una combinación muy ganadora porque es como bajar esos fondos y luego inyectarlos en el territorio de forma estratégica y colaborativa. Creo que eso está muy, muy potente. Y por otro lado, viendo como este contexto de América Latina, donde la mayoría de fundaciones son empresariales, pues seguramente estas fundaciones también tienen como unos objetivos enfocados a mejorar la resiliencia de las comunidades donde operan, el entorno, es decir, cómo se están relacionando con el ecosistema. Estamos degenerando, digamos, el suelo y las cuencas hídricas y la biodiversidad, o más bien estamos regenerando esos territorios y pues al final si estamos aportando al ecosistema, pues asimismo también él nos va a devolver, ¿no? Es como una relación un poco recíproca, así como lo es la de un donante y pues los proyectos. Entonces eso me parece clave. Y finalmente que desde ReFi vemos un potencial muy interesante también en empezar a generar vehículos de financiación, por un lado mixtos, es decir, que tengan deuda, pero que también tengan grants, préstamos reembolsables o no reembolsables incluso. Y cuando hablamos de préstamos de impacto e inversión de impacto, muchas veces los préstamos tienen una menor tasa impositiva en esos retornos, entonces es una deuda más barata, ¿no? Eso también es muy útil para los proyectos. Y por otro lado está también vehículos de blended finance, donde participan las fundaciones, por ejemplo, empresariales, participan ciertas corporaciones, pero también participa el sector público. Entonces creemos que, o sea, desde ReFi, teniendo estos vehículos, pues va a ser muchísimo más sencillo apoyar las iniciativas, un poco como en una escalera de valor. Primero, de pronto un grant puede apoyar ese inicio del proyecto y después cuando el proyecto sea un poco más grande y más robusto y necesite crecer, pues le puede servir mejor un préstamo con con un retorno bajito para que el proyecto pueda empezar a resolver esos retos del territorio. Entonces, bueno, nada, desde ReFi nuestro rol es muy articulador y contamos también con una red de financiadores de impacto globales que están buscando todo el tiempo proyectos en Latinoamérica y que muchas veces no los encuentran. Entonces, también darles visibilidad creo que es clave. Bueno, Andrea, muchas gracias. También a Beatriz y Ana María. Creo que es una conversación bastante interesante la que empezamos hasta ahora como a tocar y ojalá tengamos la oportunidad como de seguir profundizándola. Por ahora voy a darle paso pues a las preguntas, a que conversemos ya entre todos. Para eso le voy a pedir el favor al equipo del back que nos estaba ayudando como a revisar las preguntas, pues yo estaba como muy conectado con la conversa, tanto del lado tuyo, Luce, como del lado de acá de ReFi, de pronto ir seleccionando preguntas que hayan visto como muy claves y que nos pueden aportar a todos y a todas, y darle la palabra a esa persona y de una lanzar la pregunta. Bueno, yo vi una pregunta muy importante que creo que muchos pueden tener y es si, creo que es para Beatriz, si
¿tenemos que ser una organización sin ánimo de lucro para trabajar con ustedes o puede ser cualquier tipo de organización? Específicamente Sí. preguntan si puede ser Big Corps o sociedades Big. Sí. La respuesta es sí. Hay, por ejemplo, en Colombia, bueno, y en todos los países, pero estoy pensando ahora una Big Corp que ha sido muy exitosa haciendo fundraising, CoSchool de Henry May, seguro muchos de ustedes la conocen. Ellos han recibido donaciones muy importantes de donantes grandes en Estados Unidos. Se puede. Los donantes grandes lo hacen, fundaciones. Para temas de donantes individuales o corporativos es un poco más complejo. Se puede hacer, o sea, el IRS lo permite, hay que hacer simplemente un seguimiento mucho más cercano del proyecto. O sea, además de hacer el proceso de due diligence y lo que se llama la equivalencia, el equivalency determination, se hace otro proceso que también tiene otro nombre bien complicado, que es expenditure responsibility, que simplemente eso lo que significa es que hay que hacerle seguimiento al proyecto y asegurarse de que cumple con los objetivos de impacto social y ambiental. Pero la respuesta es sí, sí se puede. Listo, súper. Bueno, Luce, si quieres, no sé, de pronto también una pregunta que tú hayas visto Sí, e invitar sí. a la persona a hacerla, más que de pronto leerla, invitemos pues a quien mencionen, como prender la cámara y contarnos su pregunta abiertamente. Bien, Manuela Gil hizo una pregunta, si quieres, Manuela, hacerla en voz alta. Listo. Muchas gracias. Yo hice dos, no sé tú a cuál te referías. Voy a contar las dos rápidamente y ya deciden cuál responden. Una era cómo está el rol, pues, o el ecosistema en filantropía en apoyo a iniciativas o proyectos que están muy al inicio. Porque en mi búsqueda, por ejemplo, que acabamos de pasar una fase de estudio de viabilidad y estamos en diseño, no es tan fácil a veces encontrar, pues, quienes quieran unirse a ese momento. Entonces, pues, quiero saber sobre eso. Esa es una. Y la otra es un poco, si nos cuentas qué has encontrado tú, Beatriz, en el ecosistema entre la diferencia, pues, como en la filantropía de simplemente donación o el venture philanthropy, que es algo que yo he escuchado bastante en el último tiempo, pero no sé, pues, como qué tan, o sea, quisiera conocer como la perspectiva y lo que ustedes han encontrado allí. ¿Le doy? ¿Empiezo yo? Súper. Muy buenas preguntas y yo creo que lo que a veces, la verdad es que funciona en ese sentido, la filantropía funciona mucho como el mundo privado, o sea, como si tuvieras una startup. ¿Quién invierte primero en una startup? ¿Cómo se dice? Family, fools and, ¿no? Como, o sea, te toca como en tu entorno más inmediato. Y hasta que encuentras un poco ese donante gancho que hablábamos, que te da un poco ya un poco más como de credibilidad, ¿no? En filantropía nos faltan muchas cosas, porque tú cuando haces tema de inversión, pues sabes qué inversores están más en early stage, los que son más en... Eso no lo tenemos en filantropía. Sería súper útil tener un mapa, ¿no, Manuela? Que fuera, ¿qué donantes están más especializados en early stage versus más consolidado? Eso, desafortunadamente, creo que no existe. Y si alguien tiene esa información, sería súper útil, pero yo creo que no existe. Pero hay donantes grandes, por ejemplo, un ejemplo, perdón, vuelvo a Colombia porque veo que hay muchos colombianos, pero Rockefeller Foundation. Gracias a Rockefeller Foundation nació Fundaec en Cali. Entonces, Rockefeller puede apoyar cosas muy grandes o cosas más pequeñas. Hay funders que son un poco de todo. Y volviendo a lo que decían, a lo que decía Ana María de que la filantropía no es una transacción, sino que es una relación. Si hay un donante que se enamora de ti, de tu proyecto, ahí te va a dar. O sea, es un tema de relacionamiento. Puede ser chiquito, puede ser grande, como los emprendedores. O sea, y eso los gringos tenemos que aprender, ahí sí diría un poco los gringos que
son buenísimos vendiendo. Es que lo que nos falta a veces a nosotros es creérnoslo. O sea, a veces vienen organizaciones de América Latina y tienen unos proyectos increíbles, maravillosos. Sí, pero es que soy pequeño. Sí, pero no, pero ¿cuál es tu visión? Da igual lo pequeño que sea. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y aprender a vender. O sea, aquí yo siempre digo, en Estados Unidos un gringo se va a Egipto y vuelve diciendo que es arqueólogo. Vale, quizá no hagamos eso, no tanto, pero si tú estás haciendo las cosas bien y tienes un buen producto y crees en esa visión, tienes que salir a vender y entonces tienes que enamorar. Entonces es un tema de relacionamiento. Ahí sí que te diría, no hay una llave. Te toca a ti ser capaz de transmitir eso. Y eso es mucho trabajo de lo que se llama picar piedra, ¿no? Que le decimos. Y luego, Venture Philanthropy versus filantropía tradicional, súper brevemente. Venture Philanthropy, o sea, hay varias diferencias. La que siempre se habla más es un poco que Venture Philanthropy incluye no solo grants, sino también inversión de impacto, etcétera. Venture Philanthropy normalmente el donante está más involucrado. No es que te da la plata y se va, sino que ayuda a lo mejor con asesorías, conexiones, ¿no? Está como mucho más involucrado. Quizá la mentalidad en filantropía tradicional es más de caridad o más... Yo creo que hay una transición hacia Venture Philanthropy en todos, en general, en la mentalidad aquí la verdad es que está escuchando Sally Schuster, que ya sabe un montón también y quizá nos puede contar algo más, pero es un tema no solo de los instrumentos de grants y inversión de impacto, sino también un tema de actitud, de cómo es la relación del donante con la organización, que es como de partnership, no tanto como de vertical, de yo te doy y tú recibes, ¿no? Yo creo que, y eso lo estamos viendo más y más, y a mí me encanta ver esa transición, y hay organizaciones como Latimpacto que nacen con esa mentalidad, ¿no? De todo el continuum de la filantropía y de apoyar todo este ecosistema de Venture Philanthropy. Perdón, me largué. Buenísimo, Beatriz, muchas gracias. No sé si o del lado de Ana o de Andrea quieran sumar algo rapidísimo a esta pregunta o pasamos con otra. Yo voy a pasar a otra, pero es que lo que pasa es que lo que quiero decir para la otra también tiene mucha relación con lo que dijo Beatriz. Adelante. Entonces, hay unas personas como haciendo preguntas ya más acerca como de la legislación, los incentivos, que si la exención fiscal, la DIAN. Entonces, solamente para clarificar, 3 cosas que creo que son como la norma de lo que hay que tener en cuenta. Un filántropo quiere 3 tipos de incentivos. Un incentivo es tributario. Pero si esa persona no tiene una relación con Colombia, no tiene una empresa en Colombia, pues un incentivo tributario en Colombia pues no le sirve para nada. Por eso es que vale la pena que tenga representación fiscal esa entidad para que le pueda ofrecer un incentivo fiscal en los Estados Unidos. Segundo incentivo es reputacional. La filantropía también es una cosa de causas, de relacionamiento, de que a la gente le gusta un tema, le gusta que luego lo identifiquen como el filántropo de un tema. Recuerden durante el COVID cuántas entrevistas le hicieron a Bill Gates por ser el experto en las vacunas. Sabía más Bill Gates de vacunas que todos los médicos, que la Organización Mundial de la Salud. O sea, ellos van construyendo también una reputación filantrópica, una reputación sobre esa causa que los moviliza. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y lo tercero es lo que decíamos también, que es lo relacional. Es decir, nadie va a dar su dinero en una cosa que luego ni le contestan el mail, ni le preguntan nada, ni le contaron qué hicieron con la plata, o si da, no vuelve a dar. Entonces es también una cosa en donde tú te sientas también satisfecho de que hay ese relacionamiento. Y para eso, también una cosa súper importante, cuando uno dice filantropía y cuando uno dice millonario, piensa en gente con mucho dinero. Pero en las normas tributarias de los Estados Unidos, las que acaban de pasar, están incentivando las donaciones del pequeño donante. Eso quiere decir que muchas organizaciones, como las que están diciendo en el chat, necesito plata para mi proyecto musical, esto también me puede dar, esto para mi empresa. Claro que sí, lo que pasa es que los tienen que salir a buscar. Entonces, nosotros como gobierno queremos ayudar a acercarles cómo llegar a la diáspora y cómo llegar a los viajeros, pero ustedes también tienen que hacer el trabajo de encontrarlos y de ofrecerles. Yo tengo patrocinio fiscal, le puedo dar su exención fiscal en Estados Unidos, por favor,
invierta en mi proyecto. Sí, eso es como el discurso que hay que ir organizando. Buenísimo, Ana, gracias. Andrea, ¿quieres sumar algo más o pasamos a...? No, sí, sigamos que hay bastantes preguntas y mejor Súper. responder. Listo. Bueno, viendo el tiempo, voy a darle la palabra a Icole Parts, que veo que levantó la mano y además había hecho una pregunta en el chat. ¿Qué tal? Dale, dame un segundo. Te recomiendo que seas súper breve, lo mismo la respuesta también súper breve, ya nos estamos quedando cortos porque luego quiero también darle la palabra a Fundación para la Inclusión Social, que también nos pidió ahí la palabra. Entonces, adelante. Dale, muchas gracias. No, básicamente es cómo como startup climática podemos adquirir o incluirnos dentro de los procesos de APC y los de Resource Foundation, pues cómo podemos acceder nosotros a eso. Pues explico rápidamente, nosotros pues la visión de Ecolparts es reciclar el icopor en Colombia en su 100% que tienda a su mayoría, donde en Bogotá, donde mayor se produce, solamente se recicla hasta ahora el 4%. Entonces, como bajo esa mirada de ambición del contaminante más abundante en dispersión y prevalencia, que es el poliestireno, ¿cómo podemos jalonar esos recursos para que, digamos, esta capacidad productiva que tengo pequeña, que tiene un impacto obviamente de valorizar un residuo, varios residuos que no están en el mercado, mejorando la vida de los recicladores, como también ofreciendo empleo y evidentemente sacando ese contaminante y volviéndole un producto de mayor valor agregado? ¿Cómo se puede? Porque pues realmente es como, eso es lo que ando buscando acá, como mirar la gente que se una a este equipo, que nos ayude con las finanzas en términos de aumentar esa capacidad productiva, su escalamiento y su distribución. Entonces, ¿qué pasos hay que seguir? Súper, gracias por tu pregunta. Bueno, ¿quién se la pide? Ana Beatriz. Yo creo que es para Refi, la verdad, porque me parece que lo que él está diciendo es como quiero un proceso de incubación, aceleración. Ahora, nosotros, por supuesto, te podemos formar. Seguramente cuando llegues a un nivel de madurez podrás presentar tus papeles a donde Beatriz para ver si cumples con los requisitos que ella tiene para... Pero yo creo que este tipo de proyectos son profundamente regenerativos, así que... Andrea, adelante. Sí, total. Digamos que para acceder, digamos, a estas donaciones por parte de Resource, creo que entran con un fee inicial y luego una suscripción anual para recibir esos fondos que pues ellos manejan toda la parte administrativa y pues si el proyecto está ya lo suficientemente maduro, pues pueden aplicar desde ahí, pero también ver como todas esas posibilidades de financiación, creo que es clave. Y por supuesto, pues desde ReFi apoyamos a este tipo de proyectos que o ya tienen muy clara su impacto y su modelo de negocio, como aquellos que hasta ahora están comenzando. También les vamos a dejar ahí en el chat nuestros correos para que nos puedan contactar, tanto a Beatriz, a Ana y a ReFi. Gracias, Andrea. Adelante, Fundación para la Inclusión Social. También te recomiendo súper breve, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Esta pregunta es como para Beatriz, si es tan amable. Resulta que nosotros pertenecemos a la economía del cuidado, manejamos el tema de la salud mental y como usted lo decía, hemos venido creciendo, o sea, de eso nos sentimos muy orgullosos. Hemos ganado 2 proyectos en el año pasado de Fundación de Bolívar da Vivienda para jóvenes emprendedores EDINFI y hemos ganado otro del PNUD y el Ministerio del Interior para mujeres líderes EDINFI. Y también ahora, pues ya somos una IPS, ¿sí? Entonces, y todo el tema lo manejamos con el tema de salud mental. Así las cosas, creemos que hemos venido creciendo y que tenemos la posibilidad de seguir interviniendo comunidades donde nosotros lo que queremos es que
estas comunidades reconozcan sus recursos, ¿sí? Y los promuevan ellas mismas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos buscando que un filántropo quien nos pueda ayudar a financiar este proyecto que ha sido exitoso, ¿sí? Valga la oportunidad que llegué acá, porque en realidad no tenía como otro camino, sino el de seguir luchando nosotros mismos y buscando los recursos, ¿sí? Aplicando a convocatorias y todo este tema. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cómo podríamos conocer a los donantes, ¿sí? Y si ustedes nos ayudan a nosotros a perfilarnos para poder llegar a quienes realmente nosotros tenemos que gustarles, ¿no? O sea, como ustedes dicen, pues como caerles, como saber qué somos nosotros, porque creemos que tenemos un potencial grandísimo y ya lo hemos demostrado. Entonces, para Beatriz, pues, y si la doctora Ana y Andrea, pues también nos tienen pues que decirnos algo, pues les agradecemos mucho. Buenísimo, y te felicito por ese apoyo del PNUD, de la Fundación Bolívar de la Vivienda. Eso ya es un gran camino recorrido, así que felicidades por eso. Y el tema de salud mental es un tema que se le está prestando muchísima atención. Y yo creo que una de las organizaciones más exitosas en América Latina en términos de fundraising, que es Glasswing de El Salvador, pero que ya trabaja regionalmente, trabaja salud mental. O sea que hay buenas noticias, hay donantes que trabajan ese tema. Nosotros, como organización, no prestamos, es un servicio muy especial y que necesita mucha dedicación el tema de diseñar una estrategia de fundraising. No te sirve de nada que yo te presente un donante, no te sirve de nada. Tu organización tiene que adquirir las capacidades de fundraising y es todo un proceso de diseñar la estrategia, no te ayudamos nada si te hacemos contactos, no sirve. Tiene que haber todo un aprendizaje por parte de la organización y hay organizaciones que se especializan en eso. Nosotros tenemos a alguien en nuestro equipo, un advisor externo que se dedica a eso, pero ya cobra aparte, son unos fees distintos, porque eso es un trabajo muy como de mucha tarea, de muchas horas. Y ahí felices nosotros te podemos poner en contacto con 2 o 3 organizaciones que se dedican, personas que son especialistas en eso, en diseñar estrategias de fundraising. No te sirve de nada que yo te contacte con un donante, eso no, y luego también porque los donantes se cansan si yo voy presentando gente, o sea, hay que ser muy cuidadosos. Entonces, hay toda una tarea, te diría, no es tan sencillo como, ¿te puedo presentar un donante? No, o sea, fenomenal conocer y saber si algún donante nos pregunta, oye, ¿quién trabaja en salud mental en Colombia? Fenomenal conocerles, pero les diría que es un paso más que hay que dar, que es el de diseñar esa estrategia de fundraising y adquirir las capacidades en la organización. Veo, Ana María, seguro que tú tienes como alguna idea más que complemente mi respuesta. Sí, pero Ana, antes de darte la palabra, ya pues estamos sobre el tiempo. Entonces, nada, por si hay alguien que se tiene que retirar o algo así, rápidamente les vamos a dejar, pues ya acá están los correos de todos los hosts del evento y del equipo de rifa, y también les vamos a dejar un link con un triage para poder empezar pues como a enviarles, digamos, información relevante, conectarlos con organizaciones relevantes. Entonces, pues nada, Daniel les recomiendo el link, todos se pueden pues inscribir ahí, la idea es como crear red, crear comunidad, conéctense también entre ustedes, digamos como parte de las estrategias que proponían, y ya quien se quiera quedar, vamos a dar yo creo que unos de pronto 5 minuticos más, si tienen Beatriz y Ana como para cerrar tus comentarios, y perdón, cortarte así, Ana, y listo, y nos vamos. No alcanzamos a hacer más preguntas, pero bueno, tienen los contactos de todos. Entonces, nada, si quieres cerramos con Ana y nos despedimos. Dale, súper, muchas gracias. Yo solamente quería decir una cosa corta, y es que hacer fundraising se aprende haciendo fundraising. Entonces, esto es como montar en bicicleta, a uno le pueden dar la teoría, le pueden poner llanticas, le pueden acompañar, pero cada organización va encontrándole la comba al palo a través de ensayo y error, y va encontrando como cuáles son las debilidades que tiene, qué es lo que tiene que comunicar. En ese orden de ideas, APC lo que va a producir es una serie de webinars que vamos a tener como con diferentes niveles de profundidad, dando algunos tips. En las redes hay un montón de consejos, o sea, y ya no hay pretexto de que está en inglés, que no sé qué.
con la inteligencia artificial, todo está ahí. Realmente hay una cantidad de recomendaciones y cosas muy útiles que se pueden encontrar en la red, pero sí, realmente esto es como montar en bicicleta. Hay que montarse, hay que caerse unas veces, rasparse las rodillas y volverse a montar hasta que lo logre. Ese es mi mensaje de cierre sobre este tema, porque no es un tema fácil, es un tema novedoso, es una gran oportunidad, pero hay que aprender y tiene una curva de aprendizaje. Súper. Bueno, yo ahí, como para complementar y también cerrar, digamos que desde nuestra experiencia en ReFi, todo este proceso de fundraising, como bien lo decían, es muy personalizado y muchas veces hay que tener varias estrategias, ¿no? No es lo mismo hablar con un family office que con un inversionista ángel, que con un filántropo. Entonces, también es bueno tener diferentes como narrativas para cada tipo de actor y que mantengan esa misma esencia y ese propósito con el que pues están desarrollando esas iniciativas. Y algo también que nosotros siempre aconsejamos es no caer como en esta narrativa del asistencialismo, como por favor, deme que yo necesito, sino más bien cómo con este pequeño capital podemos empezar a desplegar todo nuestro potencial como región y a generar iniciativas que nos hagan autosostenibles en el tiempo. Y creo que este es un enfoque muy progresista, por así decirlo, en la filantropía, pero que está cogiendo muchísima fuerza y hablando con muchos tipos de financiadores, pues conecta muchísimo esta narrativa de pasar del asistencialismo a la autosuficiencia y que tal vez con ese grant o con esa fundación, pues podemos desbloquear un montón de potencial y de abundancia y pues de permitir que esa región florezca. Ahí para cerrar. Y muchas gracias Beatriz y Ana y Lucero y a todos por este gran espacio. De verdad fue de un valor increíble para todos y bueno, esperamos seguir conectados y colaborando como organizaciones y como personas. Súper. Listo, pues nada, muchísimas gracias a todos. No sé, Ana y Beatriz, si quieren dejar de pronto un mensajito de despedida o alguna cosa así, y ya cerramos. Ahora sí estamos súper pasados de tiempo. Gracias a todos, a todas, por el espacio. Y nada, pues seguimos tejiendo la conversa ahí. Ese es el mensaje de cierre. Seguimos tejiendo la conversa. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchas Gracias. gracias. Chao. Un placer. Chao, chao. Hasta luego. Tania, Manuela, gracias. Juan David, Karim, cuídense mucho.